Bienvenidos a todos. El día de hoy les queremos presentar nuestro Open House de los controles Full Gauge. Los termostatos digitales programables de la línea de lo que es control, y con esto lo que vamos a lograr es eficiencia energética, que es básicamente lo que buscamos ofrecer a nuestros clientes. Por ejemplo, el día de hoy vamos a tener una capacitación con nuestro controlador TC900E Power. Esta es la versión 07 y vamos a estar explorando la configuración y la programación de nuestro controlador para congelados media-baja temperatura, con el cual le vamos a ofrecer la respectiva conexión con los diferentes voltajes a los que se puede adaptar nuestro controlador de temperatura. Le queremos ofrecer nuestro diagrama con las líneas para 3 contactores diferentes para diferentes operaciones de cielo, abanicos y compresor, el cual puedes tener en la descripción del video al final de la transmisión y lo puedes descargar. Este sería las líneas, y por acá tenemos sin líneas, con líneas, para que usted, amigo técnico, o si se está iniciando y desea cambiar un sistema mecánico de control de temperatura por uno digital, pueda tener a mano nuestro diagrama. Así que lo puedes descargar digital con colores, y este sería un diagrama pictórico y lineal. Por acá también tenemos nuestro controlador TC900E Power con las líneas. Este sería un diagrama lineal, y por aquí lo tenemos pictórico. Solo tendríamos los elementos. Este lo puedes tener digital ingresando a la página de Facebook de Refrigeración Industrial Beirute al final de la transmisión. Así que bienvenidos. Por acá tenemos, te voy a mostrar diferentes modelos para diferentes aplicaciones. Aquí tenemos nuestro TC900E Log, con el cual puedes tener comunicación web vía remota por medio de la aplicación Citrat que puedes tener en tu computador, tu tableta o tu teléfono móvil. Por acá tenemos nuestro MT516EVT, el cual es un controlador de temperatura con temporizador cíclico y monitor de tensión. Es decir, este me permite controlar 2 factores a la vez. Por acá tenemos nuestro MT516E, que es un controlador digital de temperatura con segunda etapa configurable. Por lo tanto, con este puedes tener 2 etapas de refrigeración, ya que tiene una segunda salida por medio de un relé que se activa por medio de la programación y configuración de la temperatura para activar la segunda etapa. Y por acá tenemos nuestro controlador digital para refrigeración. Este posee un deshielo natural por parada del compresor, y lo que cambia es las características físicas, o sea, su hardware, con respecto a las dimensiones de la pantalla. Ambos y toda la mayoría en sus versiones poseen sus sensores. Llámese sensor a un termistor. Termistor es una resistencia variable, varía con la temperatura. Por lo tanto,
Acá lo que tenemos es una pequeña resistencia y dependiendo la cantidad de ohmios que en ese momento recibe nuestro control, lo que hacemos es hacer un paro o un arranque por medio de una histéresis, llámese diferencial de temperatura, entre ambos ciclos. En este caso, acá tenemos positivo y negativo. El coeficiente de temperatura es positivo y negativo, ya que permite que se den ciclos de operación por medio de calefacción, pero también permite que se den ciclos de operación por medio de refrigeración. Es decir, el coeficiente va a ser negativo cuando estamos con el control seleccionado en la operación de refrigeración, y el coeficiente va a ser positivo cuando estamos trabajando calefacción. En los modelos anteriores teníamos lo que es esta versión de sensor de color negro y gris, pero ahora lo hemos cambiado por un sensor de color blanco. Ambos cumplen la misma función, solo que variamos el modelo y la construcción del cable al hacerlo mucho más resistente. Entonces, amigos, tenemos el día de hoy 5 controles diferentes, el cual en estos episodios que vamos a estar transmitiendo por medio de Refrigeración Industrial Beirute, por medio de su Facebook, lo que vamos a tener es diferentes configuraciones y la dinámica de cómo se configura, se programa. Vamos también a tener lo que es la interpretación de los diagramas, sus parámetros, pero más que todo su conexión, para que en arranques de motor sean un éxito. Necesitamos aprender cómo realmente funciona nuestro control. No sin antes decirte que tenemos un diagrama estándar. Este diagrama estándar que tenemos acá no es interpretativo con los diagramas que los técnicos realizamos. Es decir, este diagrama solo contribuye a una guía práctica básica para que con 3 contactores, un switch, una lámpara, los motores tengan una sincronización para automatizar los procesos de refrigeración o calefacción. Por lo tanto, el factor voltaje en la conexión es el más importante, ya que puedes dañar el controlador. Generalmente en las líneas de tensión deberíamos de usar un filtro, y ese filtro es construido, es elaborado por la fábrica Full Gauge, el cual lo que viene es a proteger el control de picos de corriente. Por lo tanto, es importante no solo instalarlo, sino proteger nuestro control para evitar un paro de nuestros motores o una falla prematura en el mismo por sobrecalentamiento de las bobinas de los relés que posee internamente. Recuerda que la mayoría de nuestros controles no pueden soportar cargas mayores de salida en motores muy grandes que excedan su carga de amperaje, porque el control igual va a protegerse. Por lo tanto, hoy queremos destacar más que todo lo que es nuestra conexión. Nuestra conexión la tenemos acá, justo en nuestra pantalla, donde básicamente lo que tenemos acá elaborado es el mismo panorama que tenemos acá. ¿Qué es lo más importante de nuestros controladores? Pues el diagrama. Este es nuestro mapa y tenemos que seguir este mapa siempre que vamos a hacer una instalación para evitar fallas en los motores. ¿Qué queremos proteger y qué queremos aumentar? Vida útil del compresor, vida útil de los motores, de los abanicos, y ¿qué queremos aumentar? La eficiencia energética en diferentes procesos de refrigeración comercial. Recuerda que los controles
son multipropósito, puedes usarlos para una variedad ilimitada de posibilidades para el arranque de motores o abanicos, llámese para área de refrigeración o llámese para el área de calefacción. Bien, te quiero presentar el TC900 E-Power. Es el hermano menor del TC900 E-Log. ¿Por qué les explico esto? Porque vas a ver dos controles totalmente idénticos y sus características son muy parecidas. Y la única diferencia es que vamos a tener una conexión en nuestro TC900 E-Log, donde entre el puerto 1 y 4 en nuestra salida de los sensores vamos a tener que conectar un S3 que se va a comunicar con nuestra aplicación Citrat. El TC900 E-Power, que no guarda datos, no es data logger, vamos a tener solamente S3 y S2, al igual que este, pero aquí en este control no tendremos monitoreo y no vamos a tener un control remoto de los datos y variables que necesitamos, y las alarmas no van a llegar hasta nuestra plataforma para que acudamos para hacer una llamada de asistencia porque tenemos una alarma. En el TC900 E-Log, que es prácticamente el mismo, tenemos una variedad más grande de funciones que nos permiten transmitir por medio de nuestras plataformas diferentes de los controles y puertos de conexión RS485. Vamos a tener una conexión vía web, y es lo que queremos cuando se llama manipulación de alimentos, cuartos fríos y demás. La merma de productos deben estar muy controladas y monitoreadas. Por lo tanto, recomendamos el uso de TC900 E-Log, porque es un controlador digital para refrigeración con una agenda para deshielos y posee un data logger interno. Recuerda que el 900 E-Power, que es donde queremos iniciar, no tiene esas características. Por lo tanto, vamos a explicar lo de los sensores más adelante y la diferencia entre ellos, ya que en el sensor 7 y 8, en los pines de nuestro data logger, podemos conectar un interruptor, es un contacto seco. Para ello vamos a ir en las configuraciones hacia F52, F53, que son las opciones que tenemos para poder variar nuestros sensores. ¿Cómo activamos nuestros sensores para diferentes propósitos, sea un contacto seco o sea para activar un sensor en el condensador o para activar otra sonda más, un sensor más? En las funciones F52 y F53, en F52 tenemos que colocarlo en 12, que es el valor que nos va a permitir a nosotros activar S3. Y para D2, que es nuestro sensor que va colocado en los pines 7 y 8, debes de activar en F53 en la función, en el valor 5. Por lo tanto, si quieres hacer la activación de las entradas digitales, que prácticamente el balance entre uno y otro es que es data logger, y puedes programar diferentes deshielos, es poder administrar de una manera integral el entendimiento de las funciones F52, F53. Así que recuerda bien, nuestro TC900 E-Log es un controlador que te permite monitorear vía remoto, teniendo datos web desde tu administrador justo en tu computador o en tu tablet o en tu teléfono por medio de la aplicación
Citrat. Entonces, básicamente, si quieres llevar la administración de datos y la toma de variables a otro nivel, necesitas TC900 Log. Por lo tanto, en la mayoría de los otros controles lo que tenemos es modelos que te van a monitorear el voltaje, modelos que tienen diferentes características físicas. Si tu propósito es para baja temperatura y media temperatura y necesitas deshielos, tu opción es TC900 ePower. Esta sería la versión 07, el cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Luego vamos a hacer una transmisión donde vamos a estar programando y configurando otros modelos de control para que usted, por medio de nuestra página, vaya capacitándose, adquiriendo más conocimiento y desde casa o desde tu trabajo puedes estar en una transmisión online y esta capacitación puede ser de mucho provecho para usted. Así que bien, ya les dijimos que vamos a estar obsequiando lo que es los diagramas en PDF al final de la transmisión, en la descripción del video, en la página de Facebook de Refrigeración Industrial Beirut. Así que bien, te vamos a presentar nuestro TC900 ePower, el cual viene con dos sensores, como te había dicho antes. Tenemos uno gris y tenemos uno de color negro, ambos son los mismos. El gris tiene un coeficiente diferente al de color negro, puesto que el de color gris, en el caso de que tuvieras un sensor de color gris, este gris va a ir colocado con una cinta metálica justo la punta de donde está nuestra resistencia variable tiene que ir sujeta al tubo de succión, llámese el retorno, donde vamos a estar sensando esa temperatura de vapor saturado, que básicamente es la que nos va a determinar el inicio del deshielo y el final del deshielo. Esto para poder controlar mejor nuestra temperatura en el evaporador y poder ajustar esos deshielos a las condiciones del set point. Significa que en nuestro set point vamos a tener un panorama donde se apaga el compresor, puesto que la temperatura ambiente es mucho menor que la seleccionada, y por lo tanto en ese caso lo que tendríamos es la desconexión del compresor. Podemos tener dos opciones, donde puedes hacer un deshielo, donde ese deshielo es por temperatura del evaporador y otra es por temperatura ambiente. Y los deshielos se pueden programar si es por gas caliente o resistencia eléctrica. Por lo tanto, esas configuraciones tienes que llevarlas a cabo en tu tabla de parámetros, la cual viene adjunta en nuestra caja. La mayoría traen un manual. En caso omiso de que no traiga un manual, puedes conseguirlo en la aplicación FG Finder de Full Gauge, diferentes aplicaciones o las plataformas que sería iOS o Android, y puedes ahí tener todo lo que son los manuales. Por lo tanto, estamos hablando básicamente de la parte de deshielos, puesto que él permite autorizar diferentes deshielos, y te estamos explicando cómo son las condiciones de operación. Te explicábamos que el deshielo por gas caliente nos va a llevar a una salida del controlador por medio del pin 14. El pin 14 nos va a estar llevando hacia una salida de voltaje directa hacia nuestra resistencia que permita estar dentro de ese rango con el amperaje permitido por el control, y podemos llevarlo también a un contactor, a uno de los polos de su bobina, para que por acción electromagnética tengamos un relevo de tensión
y se ha activado nuestro instrumento, ya sea un compresor, un abanico o nuestra resistencia. Nuestro dispositivo eléctrico va a estar accionado hasta que se cumpla el límite de temperatura. Recuerda, esto es un termostato digital programable, por lo tanto estamos haciendo control de la operación de la temperatura ambiente o calefacción. Podemos tomar las siguientes opciones. Podemos tener un deshielo por tiempo o un deshielo por temperatura, en el cual vamos a usar nuestro sensor S2, que va sujetado al tubo de retorno del evaporador, donde vamos a poder tener las variables de esa temperatura para el inicio y el final de deshielos. Y tenemos también nuestro sensor S1, que nos puede administrar un deshielo por la temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente debería definirse porque el sensor está prácticamente alejado de nuestro evaporador y por lo tanto podemos administrar que cuando la temperatura ambiente sea igual a X, provoque un deshielo. Es decir, podemos administrar deshielos con los dos sensores para diferentes propósitos: media, baja temperatura. Las opciones del deshielo serían: número 1, por ejemplo, vamos a usar nuestra configuración que implica por tiempo. Entonces, en los parámetros de nuestro controlador, lo que haríamos es modificar el tiempo de operación del compresor. Obviamente va a trabajar con intervalos donde cuando se alcance el set point, que sería mi temperatura deseada, el compresor se apagará y hará un deshielo por tiro natural, puesto que durante esas 8 horas vamos a estar con una salida constante por el pin número 15. El pin número 15 sale hacia el compresor, es el que administra los sensores para el paro y arranque del mismo, y vamos a tener una activación de esta forma. Cuando tenemos un deshielo por gas caliente, no se va a apagar el compresor, por lo tanto, una vez seleccionada dentro de los parámetros que es por gas caliente, el compresor se mantendrá activo. Esto para poder desplazar el refrigerante hacia el evaporador desde el condensador. Estamos hablando ya en baja temperatura, con lo cual podemos tener esa opción por gas caliente. Cuando hablamos de una resistencia eléctrica, el compresor va a estar apagado. Esto con motivo de que vamos a utilizar esa salida para una resistencia solamente, y ese comando lo obedece por medio de la configuración en la tabla de parámetros. El panorama del deshielo también favorece a cuando llegas a la opción Def y presionando Set provocas un deshielo manual o un deshielo forzado. El abanico de posibilidades que tenemos con los deshielos sería hasta para controlar el momento en que tenemos un deshielo y hay un drenaje con una resistencia. Podemos programar un tiempo para que mientras se hace un drenaje adecuado, vuelva otra vez a el circuito el compresor, activándose el modo refrigeración, para considerar de que el drenaje no tenga un posible taponamiento porque el agua se ha congelado en el mismo, y en el siguiente ciclo de descongelamiento vamos a tener problemas de desbordamiento de agua. Por lo tanto, vamos a considerar esos puntos importantes. Número 1, el drenaje o el desagüe tiene que estar liberado para los futuros deshielos. Número 2, tienes que elegir si es por gas caliente o resistencia eléctrica. Número 3, tienes que programar el tiempo de refrigeración o por temperatura. Y también debes considerar lo que llamamos cadena de frío.
El deshielo no puede superar la temperatura ambiente de nuestro producto en un recinto. ¿Qué significa esto? Que si provocamos un deshielo, la temperatura no puede aumentar ambiente por encima del parámetro establecido en la configuración, puesto que se rompe la cadena de frío. Y esto es algo importante que debes de saber, porque los deshielos no son permanentes. Los deshielos son temporales y podemos ubicar nuestros sensores, que son nuestros ojos del control, adecuadamente para poder controlar dicho proceso. Bien, acabamos de destacar puntos importantes en lo que es el deshielo. Ahora queremos destacar lo que es el modo de operación del compresor. En el modo de operación del compresor vamos a usar dos factores importantes. Número 1, ¿cómo programamos nuestra temperatura de set point? Lo puedes lograr de dos formas. La primera sería presionar set por 2 segundos. Y aquí vamos a tener un set point normal, el cual está en 0 grados. Podemos administrar con las flechas hacia arriba o hacia abajo la temperatura deseada. En este caso yo quiero diseñar una temperatura ambiente de menos 5 grados. Una vez que seleccionamos menos 5, presionamos set. Luego tenemos la opción de un set point económico, que lo puedes activar, ese set point económico, en F27. Y en este caso cualquier valor que yo coloque, por ejemplo un menos 7, y presione set, no va a ser activado hasta que vayamos a F27 y activemos un set point económico, y en efecto podamos tener acceso a esa opción dentro del control. Podemos usar un F26 en nuestro control de la misma forma que usamos un set por 3 segundos y obtener el modo donde puedo variar esa temperatura. También lo podemos hacer en F26 dentro de los parámetros de la tabla. Así también puedes configurar por medio de la llave EasyProg, que es también el fabricante Full Gauge, diferentes parámetros, hasta 9 diferentes recetas, con las cuales puedes ingresar en el control en un pequeño puerto mini USB que posee en uno de sus extremos, y ahí puedes ingresar la receta mucho más rápido sin pasar por todos los parámetros manualmente. Eso lo puedes hacer desde tu computadora, y una vez que ingresas los datos a tu llave, puedes llegar y seleccionar de 1 a 9 los valores para ingresar en tu control. Muy bien, ahora te quiero llevar a cómo vamos a ingresar en los parámetros de nuestro control y escribir en nuestro control hasta códigos binarios de ceros y unos, donde 0 significa no, 1 significa sí, pero también tenemos otros valores y variables que hay que ingresar con números, puesto que son diferentes opciones entre números y grados centígrados o tiempo. Estamos hablando de minutos, grados centígrados o un factor numeral que solo me va a indicar grados centígrados entre un paro y un arranque, llámese la histéresis. Para poder ingresar en nuestro control tenemos nuestra tecla de menú facilitado, que se llama FlatTech o menú. Es una flecha que tiene en el borde superior izquierdo. En este extremo vamos a tener nuestro menú facilitado, y por aquí podemos explorar las diferentes opciones. Pero también, presionando al mismo tiempo arriba y abajo, vamos a tener el mismo comando que ejecuta este botón varias veces en un solo toque. Nótese que
Presionando los dos al mismo tiempo aparece Func. Esa sería la opción más rápida para poder llegar a la configuración. Estamos usando pequeños atajos para personas que todavía no comprenden para qué se usan los botones, para que sienta más confianza en el momento de su programación. Vamos a presionar menú y podés ver que hay diferentes opciones, donde llegamos a Func, que es la última de las opciones que podés usar para poder ingresar para la alteración o variar los parámetros. Cuando el control permanece 5 o 10 segundos inactivo, confirmará con 4 pequeñas líneas que hacen que se refresque o que vuelva otra vez al display normal. Y por ejemplo, cuando vas a menú, vas a tener Fast Freezing, modo económico, Defrost, Lock, que es para bloquear el control, Control, que es para poder encender y apagar las funciones del control, Set Point normal, Set Point económico y un registro de las diferentes temperaturas del control. Luego vamos a tener lo que es Func. En Func vas a presionar Set. Cuando presionas Set empieza un F01. En F01 vas a presionar Set. Luego tienes el número 0. Tienes que ir para poder configurarlo a la numeración 1, 2, 3 o 123, con el cual podemos ya escribir en nuestro control 123 y presionamos Set. Cuando hacemos eso ya tenemos acceso para escribir no en F01, en F02. Presionando la tecla hacia arriba, lo que tenemos es el diferencial de control, nuestra histéresis, y de eso te hablaba. En F02 tenemos 2 grados, es decir, yo anteriormente programé a -5, que en -5 grados Celsius el compresor se va a detener. Pero ¿cuántos grados después necesita para volver a activar el compresor? En F02 es donde tenemos la opción para poder configurar ese valor. Entonces te pongo un ejemplo aleatorio. Si necesitamos -5 para un producto X y necesitamos que se detenga el compresor ahí porque la cadena de frío así lo demanda, necesitamos que el producto se mantenga entre -5 grados y -2 grados. Por lo tanto, una vez que llegue a -5 se detendrá, pero cuando llegue a -2 nuestro compresor debe de activarse. Entonces, ¿cuántos grados tenemos desde -5 a -2? 3. -5, -4, -3. Entonces, vamos a ponerle que se active 3 grados después. Por lo tanto, va a desactivar en -5 y va a activar en -2. Vamos a usar 3 grados como valor en F02. Nótese que después de estar inactivo, vuelve a su display normal y ofrece la temperatura ambiente. Volvemos otra vez con la tecla menú y vamos a F01. Y en F01 presionaremos Set. Justo ahí tenemos que ir a el código 123. Cada vez que quieres escribir en el control tienes que ir otra vez a 123 y con ese parámetro 23 Set. Vas a ir a F02 Set y ahí puedes escribir nuevamente. Tenemos por defecto 2. Vamos a usar 3 grados de diferencia y presionamos Set. Ahora, nuestro control está ya programada su temperatura para que el ciclo de refrigeración llegue a una temperatura de -5 grados y que una vez que haga la desconexión nuestro compresor, deteniendo el ciclo de refrigeración, llegue y aumente su carga de calor dentro
del gabinete y la temperatura ambiente cuando sube 3 grados, ya estaríamos en un -2 Celsius. Por lo tanto, se haría la activación del compresor nuevamente hasta alcanzar la temperatura deseada. Es así como puedes gobernar la operación del compresor de una manera integral. Nótese qué fácil es poder configurar nuestro controlador de temperatura para media y baja temperatura. Una de las cosas importantes que debes de saber es cómo ingresar en los parámetros, cómo escribir en el controlador. Ya acabamos de pasar por ahí, ya vamos por la opción número 2, que es una de las más importantes aparte de definir nuestra temperatura deseada. Eso lo puedes hacer en F26 o lo puedes hacer por medio de la tecla Set presionada por 3 segundos. Y con las teclas hacia arriba y hacia abajo vas a poder dominar los parámetros de temperatura, aumentando los grados o bajándolos según su necesidad. Cuando estamos en los parámetros más adelante que dice desplazamiento de la indicación de temperatura, offset, estamos trabajando lo que es nuestro sensor ambiente. Eso lo que hace es simular un aumento de la carga de temperatura para evitar falsos arranques del compresor. Por lo tanto, en F03, dependiendo su necesidad, va a tener que programarse con el valor deseado. En este caso, le ingresamos un 0 y avanzamos con F04 y F05 como parte de nuestra responsabilidad con nuestros clientes. Permitir la modificación de esa temperatura en un recinto o en un equipo comercial, necesitamos ajustar los valores mínimos a los que puede llegar nuestro controlador y ocupamos ajustar nuestros valores máximos al que nuestro cliente puede llegar con la tecla Set en la función SetPoint. Por lo tanto, en F04 ingresaremos la mínima temperatura permitida al usuario final y en F05 vamos a permitir el máximo de temperatura a nuestro usuario final, el cual puede ser modificada por el propio usuario para poder cambiar la temperatura si desea cambiar el producto que tiene dentro de ese recinto y su cadena de frío lo obliga a hacer una modificación. Deberíamos ser responsables con nuestros clientes y explicarle también que tiene acceso a la modificación de la temperatura de nuestro control. Por lo tanto, en este caso, el valor que yo usé, que es aleatorio meramente, es -5. Vamos a ir a Func y en Func vamos a usar 123 y cada vez que necesitemos escribir vamos a tener que ir a 123. Recuerda que la memoria del control dura 100 años. 123. Set. Ahora vamos a ir a un F03 que vamos a colocar en 0. No ocupamos modificar o desviar la temperatura, simular carga térmica en el S1. Presionamos Set. Vamos a F4. Y por defecto el control, por estar nuevo, viene con valores de fábrica. En este caso lo que haremos es, en lugar de -50, vamos a subir la temperatura y lo voy a colocar en -5. ¿Por qué -5? Porque es el mínimo valor permitido para yo poderlo configurar, puesto que mi cliente me está diciendo que llegamos hasta -5 y más abajo no vamos a poder llegar. Por lo tanto, vamos a colocar un -5 y presionamos Set. -5, Set. ¿En dónde? En F4. Vamos a ir a F5 y en F5 presionamos Set. Este es el máximo temperatura permitida al usuario final y tenemos 105 grados que viene por defecto de fábrica. Ahora vamos a bajar la temperatura porque mi diferencial sería
vamos a permitir que el cliente llegue hasta una temperatura de 0 grados. Entonces, por defecto, verás que tiene un valor positivo bastante alto. Y vamos a ir bajando la temperatura, presionando el botón hacia abajo. Y llegamos a 0 grados. Set. Acabamos de permitir que el usuario final no suba de 0, pero tampoco baje de -5. Presionamos Set. Vamos a F06, donde lo que tenemos es un retraso en la puesta en marcha. Mira qué importante esta función. En F06 no tenemos ningún retraso en la puesta en marcha. Y como te explicaba, aquí empiezan a subir los números. Esto es tiempo. Lo que estamos usando acá es tiempo. La unidad aquí sería tiempo y no temperatura. Suponga que la tensión se va y regresa inmediatamente. Entonces, aquí estamos programando en cuánto tiempo va a activarse la salida del control. Entonces, vamos a programar 2 minutos set. Esto es para proteger el rearranque de un compresor, que no se recomiendan tantos arranques por hora. Vamos a F07, donde lo que tenemos es la alarma de temperatura ambiente. Presionamos set, tenemos una alarma de temperatura ambiente. Si llega a 105 grados, va a sonar la alarma. Por lo tanto, por defecto nosotros necesitaríamos un 2 grados, puesto que acabamos de seleccionar que 0 es nuestro valor del máximo temperatura deseada al usuario final, pero teníamos un -2 donde va a arrancar el compresor. Es decir, si colocamos un valor de 0 grados justo acá, vamos a tener una alarma. Y esa alarma es indicándome que el equipo está sobrepasando la temperatura máxima permitida. Y cuando justo seleccionamos 0 y presiono set, vamos a tener luego una alarma, donde esa alarma se va a ofrecer en la pantalla y no va a sonar hasta que vayamos a F51. Y ahí activemos el buzzer, que sería nuestro pitido. Nótese, estamos en el F07, pusimos 0 grados, esa es mi alarma. Luego vamos a ir a F08, que es el tiempo de refrigeración. Aquí es cuando activamos. Tiene 240 minutos, pero podemos ir con un valor más arriba o más abajo. Pero mi interés en este caso no es tiempo de refrigeración, mi interés en este caso sería por temperatura. Seleccionamos el valor más bajo, que sería 1, y presionamos set. En F09 lo que tenemos es el tiempo mínimo de compresor prendido. No estoy usando ese valor y por defecto de fábrica viene no. Cuando tenemos un tiempo mínimo de compresor prendido, son tiempos adicionales que podemos tener después de la falla de un sensor. Vamos a F10 y tenemos en F10 el tiempo mínimo de compresor apagado y estamos usando la opción no. Esto porque yo no estoy usando ningún factor de tiempo, porque mi opción en este caso es temperatura. Vamos a un F11 donde tenemos la situación del compresor con el sensor ambiente dañado y pongo 1 o 2. Los códigos en este caso sería 1, que si se daña un sensor, ese 1, o se desconecta, el compresor se apague. Vamos a colocar un 1 y en F12 dice deshielo en la puesta en marcha del instrumento. Tenemos no como un factor porque apenas hacemos un arranque de nuestro equipo de refrigeración, no necesita un deshielo, por lo tanto, por sentido común, deberíamos saber que ese factor es no. Luego vamos a ir a F13 y presionamos set, donde tenemos la temperatura en el evaporador S2, S3 para determinar el final del deshielo. Este sensor, en este caso, en F13, tenemos la opción que vamos a gobernar las acciones que va a ejecutar este sensor en S2 o S3, que es el puerto 5, 6, en los pines, que podemos usar otro sensor. En este caso tenemos un valor por defecto de 30 grados.
nosotros primero deberíamos definir la temperatura del evaporador. En este caso, si llega, vamos a poner un -5, seleccionamos un -5, o vamos a seleccionar un -7. Si la temperatura en el evaporador es -7, recuerde que llegamos a nuestro set point con un -5. Si llega a -7, que haga entonces un deshielo. Vamos a seleccionar -7, presionamos set. Ahora vamos hacia F14. En F14 es la duración máxima del deshielo. Mira, 30 minutos, demasiado. Vamos a poder poner un valor aceptable, un valor algo creíble. Por ejemplo, vamos a tener un deshielo de 5 minutos. Aquí el valor es en tiempo. 5 minutos en un deshielo. Set. Vamos a ir a un F15, que es el ventilador prendido durante el deshielo. Set. Off. Mira esta función, on y off. ¿Qué significa? Que si estamos haciendo un deshielo y activamos nuestro abanico, llámese el difusor, el interno, el del evaporador, el calor de ese deshielo, la diferencia de esa temperatura, va a ser transferida hacia nuestro producto. Por lo tanto, cuando estamos trabajando un deshielo, ese factor es muy importante, puesto que puedes romper la cadena de frío con la diferencia de temperatura brusca en el recinto, llámese ambiente. Por lo tanto, vamos a considerarlo apagado el abanico cuando estamos haciendo un deshielo. Presionamos set y nos vamos a ir a un F16, que significa tipo de deshielo, eléctrico o gas caliente. Recuerda que empezamos hablando del deshielo. Bien, aquí estamos ya con este código binario 01, 01. 0 significa que lo voy a hacer por resistencia eléctrica. 1 significa gas caliente. En 1 el compresor en un deshielo va a estar encendido para mover el refrigerante a través del circuito de flujo. Pero en 0 set usamos resistencia eléctrica y el compresor permanecerá apagado mientras se hace el deshielo. ¿Cuánto fue el deshielo? 5 minutos. Estamos recapitulando lo que vamos haciendo con las acciones. Y ese deshielo lo vamos a hacer por temperatura. Ahora, si llega a -7, recuerda que si llega a -7 tiene que hacer un deshielo. ¿De cuánto? De 5 minutos. Y vamos a hacerlo por resistencia eléctrica. Así que entonces vamos avanzando. En F16 vamos a tener la indicación de temperatura trabada durante el deshielo. Mira qué importante. 0 y 1. Otra vez códigos binarios. 0, que la temperatura esté liberada durante el deshielo. 1, la temperatura cuando hace un deshielo se trabará ahí en el control. Va a aparecer la temperatura registrada apenas se hizo un deshielo. En mi caso prefiero ver la temperatura en tiempo real. Presionamos 0 y set. Vamos a la F17, indicación de temperatura trabada durante el deshielo, el tipo de deshielo, F17. Aquí tenemos, le voy a poner no quiero que se trabe esa temperatura durante el deshielo. F18, eso es un tiempo de drenaje. Entonces aquí vamos a usar el factor tiempo. Eso puede ser el goteo del agua del deshielo. Entonces vamos a poner un 7 minutos para lograr un excelente drenaje. F19, la temperatura del evaporador para el retorno del ventilador tras drenaje. Que, por ejemplo, el ventilador va a estar apagado cuando se hace un deshielo, pero vamos a poner a qué temperatura yo quiero que regrese otra vez ese ventilador. Le voy a ubicar un valor de 0. Y que si llega a 0 grados, el ventilador va a estar encendido. Set para confirmar. F20, tiempo máximo para el retorno del ventilador tras drenaje, es un fan delay. Presionamos set y tenemos en F20, vamos a poner 0 grados
un grado y vamos a ir a F21, donde tenemos el modo de operación del ventilador. Aquí sería F21 y le da Set. Cuando seleccionas Set, tenés 7 diferentes funciones en F21 que vamos a explicar en este momento para que no tengas ningún problema cuando tengamos una conexión en un circuito de refrigeración y el ventilador no cicle, o que esté ciclando, que esté encendido, que esté apagado. En F21 tenemos 7 opciones, en la cual 0, recuerda que en la tabla de parámetros tienes las opciones en el manual que posee el controlador, y te voy a llevar hasta F21, donde tienes 7 diferentes opciones, donde cada uno de esos números ejecuta diferentes acciones con el ventilador cuando el compresor está encendido o apagado, o puede estar ciclando el fan. En este caso vamos a llevarte a 0. En 0 dice que si el compresor está apagado con un set point normal, va a estar el relé del fan ciclando en 0. 0, 1 y 2, el compresor, si está apagado, entonces va a estar ciclando. ¿Cuál es el tiempo para ciclado? Más adelante vienen funciones para determinar el tiempo de ciclado de ese abanico una vez seleccionado en F21 del número 0 al 2. En 0 vamos a tener que si el relé del compresor está apagado con set point económico, va a estar ciclando en 0, va a estar prendido en 1 y en 2 va a estar apagado. Versus cuando estamos en un set point normal, que es el que siempre usamos, en set point normal, entonces vamos a usar el atajo. Si el relé del compresor está encendido y yo selecciono en F21 0, va a estar prendido el fan. Pero si seleccionamos 0 en F21 y está con el set point normal, nuestro equipo de refrigeración va a estar ciclando cuando se apague. Por lo tanto, no es la opción que a mí me parece en este momento. Pero cuando nos vamos, ya recordamos que de 0 a 2 tenemos esas opciones. Ahora, en 3, en 4, vamos a tener, y en 5, 3, 4 y 5, si el compresor está encendido, va a encender el abanico. Pero si selecciono 3, 4 o 5, si está apagado mi compresor, va a estar encendido el abanico. Eso es algo contraproducente porque vamos a estar desplazando calor latente hacia ambiente, ya que está en el ciclo de apagado. Por lo tanto, no es la opción que yo necesito en este momento. Si seleccionamos 6 o 7 en F21, lo que haríamos es que cuando apague nuestro compresor, el abanico apaga. Y que cuando encienda nuestro compresor, el abanico encienda. Generalmente se usa esa configuración porque hay miles de controles y miles de sistemas que usan esa configuración, pues te estamos llevando las configuraciones más comunes para que te puedas defender en el campo de trabajo. Aquí tenemos un 7, en donde vamos a usar un 7 y presiono Set. Es decir, en F21 tengo un abanico de 7 posibilidades que si no las comprendo bien, vamos a tener un factor de la ruptura de la cadena de frío como consecuencia de no comprender bien cómo queremos que trabaje nuestro abanico. Mira que se acaba de refrescar, tenemos un 21 grados ambiente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar al mismo tiempo Func, Set, F01, 123. Recuerda que estamos en F21.
hemos llegado hasta F21, vamos a volver a 123. Y una vez ahí, volvemos a escribir 123, regresamos a F21. Así que como podés ver, estamos trabajando las funciones hasta llegar a la final, que ese fue el objetivo de hoy. Tenemos un F22 que me indica F22, la parada del ventilador por temperatura alta en el evaporador. Me está diciendo aquí que debo de elegir una temperatura, no es factor tiempo, sino temperatura. ¿A cuántos grados debe de detenerse el ventilador? Porque la temperatura en el evaporador es muy alta. Para mí, yo voy a seleccionar con esta receta aleatoria que estamos haciendo, voy a seleccionar que si mi evaporador llegue a un -1, mi abanico se detenga. Porque estamos hablando del vapor saturado, estaríamos transmitiendo calor latente hacia ambiente. Entonces, vamos a ir a F23, que me dice tiempo para recoger el gas antes de dar inicio al deshielo, un predeshielo. Eso significa que yo tengo un no, porque estamos usando una resistencia eléctrica. Y luego, con la tecla hacia arriba, vamos a ir a una numeración, porque estamos trabajando por el factor tiempo. Tiempo para recoger el gas. Eso significa que nosotros no vamos a seleccionar en este caso un valor más, sino te voy a explicar que no es la opción correcta porque estamos usando resistencia eléctrica. Set F24 es la intensidad del filtro digital que se aplica al sensor 1. 0 sería desactivado y 1 y los valores hacia arriba positivos lo que me dicen es que simula un aumento de masa térmica en el sensor, aumentando su tiempo de respuestas. Voy a aplicar una inercia térmica y cuanto mayor sea ese valor ajustado, mayor el tiempo de respuesta del sensor. Podemos usar los sensores de una manera, podemos alterar la sensibilidad de los sensores. En este caso yo voy a usar 0. En F25 tenemos el tiempo para confirmación de la temperatura en el evaporador, que sería S2 y S3. Y aquí el valor es tiempo. Con este tiempo necesitamos ir a F39 para que esté en 1. Y en este caso, lo que hacemos es que en el momento de la temperatura del evaporador baje y alcance el valor configurado en F41, comienzas a contar el tiempo de confirmación para inicio del deshielo. Después de este tiempo de conteo, la temperatura se mantiene abajo del valor configurado. Esto es una relación entre el F41 y el F39. En este caso vamos a usar un 0 y vamos a ir a un F26. En F26 vamos a tener lo que es nuestro set point. Recuerda que al inicio de la transmisión lo que estábamos hablando era de que podés usar un F26 igual a un set. Por ejemplo, nuestro set point estaba en -5, mira. Estamos en -5 en este momento porque presionando set por 3 segundos también lo logramos. Vamos a dejar el -5. Recuerda, en F26 tenemos nuestro set point, pero del lado de la programación. Es cuando entras ya en la configuración. F27. En F27 tenemos el set point económico y presionamos set. Ahí lo que tenemos es la temperatura deseada en el ambiente que será refrigerada cuando el instrumento esté operando en modo económico. Pero nosotros no estamos usando nuestro modo económico. Igual le pusimos un valor de -7. -5 fue seleccionado también. F27 set point económico. Ahí es donde, activando por medio de la tecla menú el modo económico, logramos este valor y que lo ejecute el sistema de refrigeración. Vamos a ir a un F28 y set. Ese es el diferencial del control, es una histéresis económica.
Esa es la salida entre prender y apagar, pero en modo económico. Ya eso te lo hemos explicado antes. Vamos a colocarlo 3 grados. Vamos a hacer que se parezca mucho una configuración a la otra. En F29 tenemos el tiempo de la puerta cerrada para entrar en modo económico. Entonces aquí el factor que estamos usando es tiempo. Esto es porque si la puerta es mantenida cerrada por un tiempo mayor o igual al configurado en esta función y el set point normal haya sido alcanzado, el controlador activa el modo económico. Con eso el mismo pasa a operar con el set point económico hasta que alguna de las funciones para esa activación sea atendida. Entonces vamos a colocar no en este caso. Luego en F30 tenemos la diferencia de temperatura por debajo de la cual es activado el set point económico. Mira, la diferencia de temperatura es bastante parecida. F30 tenemos 2, vamos a usar un 3 como un valor. Vamos a ir a F31, que esa sería la diferencia de temperatura por encima de la cual es activado el set point normal. Y aquí tendríamos, esta es una diferencia de temperatura entre el sensor 3 y sensor 1. Por lo tanto, aquí vamos a usarlo en 3 grados. Y presionamos Set. Bien. Vamos a F32, donde tenemos el tiempo máximo de modo económico. Recuerda que no estamos usando el modo económico. Por lo tanto, seleccionamos no. Presionando tecla hacia arriba, en F33 tenemos el límite de temperatura para modo de congelamiento rápido o Fast Freezing. Y aquí nosotros no estamos usando Fast Freezing en este caso, pero el límite de temperatura lo voy a dejar en -5 para que puedas relacionar que todos los parámetros, cuando me piden límites abajo y límites arriba, voy a configurarlo en valores parecidos para relacionar los valores seleccionados con los programados. Bien, -5 y Set. Ahora vamos para F34, presionamos Set. Y ese es el tiempo de Fast Freezing, es el tiempo de duración del proceso de Fast Freezing, el congelamiento rápido. Recuerda que no lo estamos usando, vamos a ubicar no en el control, presionamos Set, vamos a F35 y me dice que el F35 es el tiempo del ventilador prendido. Recuerda que anteriormente te dije que los ciclos del ventilador los programamos con F35 y F36. En F35 vamos a poner que el tiempo del ventilador prendido, vamos a ponerle un 1. En este caso no llegamos a 0, pero tampoco activamos la función para que esté ciclando en F21 y por lo tanto por más valor que le pongamos hacia arriba o hacia abajo, no va a actuar de esa forma el ventilador por tiempo. Presionamos Set, vamos a F36 y ponemos 1. Presionamos Set, vamos a F37 y en F37 tenemos el tiempo de compresor activado en caso de falla. F37 Set, que si hay una falla, prefiero que se apague. Por lo tanto ponemos 0, no lo usamos por tiempo. Así prevenimos el daño del compresor. Presionamos Set y vamos a F38, donde dice tiempo de compresor desactivado en caso de falla del sensor S1. Igual lo vamos a mantener en 0. Esto por motivo de que no quiero que por tiempo y haya una falla se me llegue a dañar mi compresor o los motores monofásicos de nuestro equipo. Vamos para F39, donde tenemos la condición para inicio del deshielo: 0 por tiempo, 1 por temperatura. Recuerda que es por temperatura como lo estamos usando y no en 1, que es por tiempo.
0 y presionamos set. Vamos para un F40, donde el tiempo máximo de la puerta abierta para deshielo instantáneo, presionamos no. ¿Por qué no? Bien, si presionamos el factor por encima de no, lo que haremos es ubicar un tiempo. Y en este caso, yo no voy a presionar no, porque yo no estoy usando en F52, F53 la salida S3 y S4 para poder lograr el cometido de que funcione con un interruptor en la puerta, o que tengo un sensor en el condensador, llámese el S3 en la salida 5, 6, 7, 8. Entonces en F40 lo que tenemos es tiempo máximo de puerta abierta para deshielo instantáneo. Vamos a ubicar no. Vamos a un vamos a ubicar no, y al F41 es la temperatura en el evaporador para iniciar el deshielo. Entonces en F41, sí, mira, por defecto de fábrica tiene menos 50. Vamos a ir hacia un menos 7, porque esa es la temperatura en el evaporador para que me inicie un deshielo. Entonces ese comando para iniciar un deshielo por temperatura lo estoy logrando justo acá, menos 7, y presionamos set. Ahora F42, tenemos el tiempo de la puerta abierta para apagar el ventilador. Entonces tenemos un no, porque no hemos seleccionado el sensor S4. No, porque no he seleccionado la función S4 en 7 y 8. Eso básicamente es para activar un contacto seco, un interruptor. Ahora, dice acá, estamos en un F43, tiempo de puerta abierta para apagar las salidas. Ahí vamos a usar el valor no. Esto por motivo de que no hemos activado la salida de nuestro sensor S4. F43 es el tiempo de puerta abierta para... F44 es la temperatura máxima en el condensador para apagar las salidas del control. Es un S3. Recuerda que no hemos activado las salidas, por lo tanto la temperatura máxima para apagar las salidas del control, que esa temperatura en el condensador sea unos 70 grados, vamos a simularlo, unos 60 grados, para que entonces apague las salidas de control por una temperatura elevada en nuestro condensador. Vamos a F45, donde lo que tenemos es diferencial de control, una histéresis para el sensor S3 cuando configurado como sensor del condensador. Eso es para que las cargas vuelvan a ser activadas. Necesitamos aquí un diferencial de 5 grados. De 60 vuelve entonces a arrancar en 55 y vuelve a encender otra vez las salidas del control. F46 es el tiempo del compresor prendido sin alcanzar el set point para apagar las salidas del control. Recuerda que aquí no estamos usando por tiempo, estamos usando por temperatura. No es mi elección. F47, alarma de temperatura ambiente baja. Entonces, vamos a programar una alarma que cuando ambiente me alcance menos 7 grados, tengamos una alarma. ¿Por qué? Porque me está diciendo que me estoy saliendo del parámetro de la cadena de frío. Por lo tanto, si mi producto llega a un menos 7, set, tendremos una alarma en el display, sea visual o de sonido. F48, tiempo de inhibición de alarma por temperatura. Con esta opción, que la alarma se desactive en 3 minutos. Yo no necesito que la alarma se oculte si hay una falla, por lo tanto mi opción es no. F49, la temperatura del sensor S3 para emitir alarma, set. Entonces aquí estamos hablando ya de lo que es el condensador. Si mi condensador llega a 60 grados, si llega a 60 grados,
vamos a tener una alarma y me indica que la temperatura en el condensador es muy alta. Eso puede ser porque el abanico del condensador, siendo este de tiro forzado, se pudo haber desactivado y me puede provocar una rotura del compresor por temperatura alta. Set, y vamos a F50. En F50 tenemos el tiempo de puerta abierta para emitir alarma. Set, no, porque no hemos activado nuestras salidas digitales, no es la opción que en este caso tengo. Luego vamos a ir a F50, donde en F50 tenemos tiempo de puerta abierta, no. F51, set, habilitar buzzer. Aquí es donde yo les estaba explicando que si queremos que suene nuestro control cuando tenemos una alarma en el display, es justo aquí donde encendemos o apagamos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo apagado, puesto que no queremos interrupciones en nuestro video. F52, tenemos la función de la entrada digital 1, que sería el sensor S3, está apagada. Ahora, mira que en F52 tenemos opciones, tenemos 1, 2, 3, tenemos hasta la opción número 13, donde 12 es la opción del sensor S3 para un control de temperatura del condensador. Esta la vamos a usar presionando Set. Luego en F53 vamos a ubicar 5 como un valor. En 5 tenemos la entrada digital de un contacto seco, Set. Ahora podemos conectar en 5, 6, 7, 8 nuestros pines un contacto seco, o podemos usar en F52 con la opción 12 ese sensor para temperaturas altas en el condensador. Nótese que se acaba de refrescar. Recuerda, ¿qué hacemos cuando se refresca? Vas y buscas Funk y presiona Set. Y luego te vas a la opción que estábamos en F53, Set. 5 es el valor para poder activar mi contacto seco, Set. F54 tenemos el desplazamiento de la indicación de temperatura del evaporador S2, Offset. Esto permite compensar las desviaciones de la lectura de la temperatura en el evaporador. Tenemos 0, no queremos alterar esos parámetros en nuestro termistor. Presionamos Set, y en F55 lo que tenemos es desplazamiento en indicación de temperatura del sensor S3 Offset. Recuerda que no estamos haciéndole variables o desviaciones de temperatura a los sensores, por lo tanto aquí los valores son 0. Set. F56 tenemos la desactivación de las funciones del control, donde tenemos opciones no. 1 permite activar, desactivar las funciones de control solamente si están desbloqueadas. F56 tenemos no, y no se nos mueve porque tenemos que ir al modo de bloqueo de funciones. F57, vamos a F57 y ponemos el modo 1. F56 tenemos un no permite desactivar las funciones del control. Pero en los parámetros 1, 2, 3 y 4 tenemos diferentes opciones. Vamos a ir a F01, 123, y vamos a cambiar esos parámetros. Vamos, Func, Set, vamos a 123, Set, y vamos a ir a F56, donde tenemos no, 1, 2, 3 y 4. Lo usamos en no para no desactivar las funciones del control. Set, porque en 1 permite activar, desactivar las funciones. Permite activar, desactivar funciones en el 2. Y en el 3
pero solo si están bloqueadas, desbloqueadas, y podemos activarlo para que nuestro usuario final pueda tener acceso a variar la temperatura. F57 es el modo de bloqueo de funciones. Por lo tanto, no voy a permitir bloquear funciones, o las voy a permitir, o el bloqueo total. En este caso, en F57 voy a 1 o a 2. En este caso, no voy a permitirlo. Y en F58 vamos a tener lo que es el tiempo para el bloqueo de las funciones, en el cual tiene que ser mayor a 17. Set. Y bien, con esto te queremos dejar para ya lo que es el final de la programación y configuración de nuestros controles Full Gauge de la línea Evolution. Así que bien, quédate con nosotros. Puedes en la descripción del canal obtener lo que es nuestros diagramas en digital. Así que saludos y nos vemos pronto en una próxima transmisión de parte de Refrigeración Industrial Beirute.